que él vuelve a su juventud escolar y nos adentra en pasajes controvertidos, sin duda divertidos la gran mayoría, con la frescura de un lenguaje muy juvenil y con una... Como todo esto es materia también polémica, vamos a dejárselo a la curiosidad cuando ustedes lean el libro, de divertirse y adentrarse en estos caminos procelosos, realmente divertidos. Yo he reído con carcajadas a mandíbula batiente y hasta las lágrimas. Yo estoy seguro que José y su capacidad tremenda de humor, hecho literatura y literatura libre pensadora, tiene mucho que decirle al Perú. En un país en que la literatura es básicamente mediocre, de poca producción, de moldes reiterativos, repetitivos, hasta aburridos, donde no hay creación desde hace ni heroica ni no heroica, desde hace largos años, el texto de José, por divertido que parezca, encierra grandes lecciones a favor y en contra. Y esa es probablemente la impronta más importante del atrevimiento que él ha tenido al decirnos su verdad de lo que fue su época escolar. José, tenemos en común que pues hemos salido del mismo colegio. Es más, hemos pasado toda nuestra infancia en el mismo colegio. Así ha sido así, o sea, 11, 12 años ahí rezando en la mañana, en la tarde, antes de salir, antes de almorzar, después de almorzar, a la hora de formar, antes de la misa, después de la misa, en los días tales, en las fechas cuales, en fin. Y que yo eso afortunadamente sí lo he dejado sepultado por las nuevas experiencias que tuve en los años subsiguientes, ¿no? Y claro, esto pues ha sido el túnel del tiempo, ¿no? O sea, volver a regresar a años que yo ya quería dejar sepultados. Cuando leí las crónicas, bueno, ya le dije, le adelanté a José, este es un libro de autoexorcismos, ¿no? Así que vamos a comentarlo, ¿no? Porque definitivamente tú sacas a la luz tus fantasmas, los demonios de la infancia, de la adolescencia, los tenebrosos momentos llenos de cocachos, de una disciplina absurda, de un cinismo todavía no comprensible en días de hoy, y que eso pues de alguna manera te melló o no te melló en tu vida posterior. En cierta manera tú estás diciendo, pero yo sobreviví a ese colegio, aunque a veces la ira que suele pasar por muchas de estas páginas diga que, hombre, de verdad has ganado, de verdad has sobrevivido, o todavía siguen los fantasmas detrás de ti acorralándote, acosándote, porque de verdad estamos en un escenario que fue real, ¿no? Es decir, una educación parafascista, un catolicismo agobiante, rancio, y un cinismo capitalista, ¿no? Que en esa época era desconocido, ¿no? Que fue algo que estaba en abierta contradicción con los valores que ese colegio quería decir. Había un racismo inherente que se respiraba, una hiperdisciplina absurda, porque no era una disciplina en la cual, digamos, tú aprendieras algo, salieras ordenado, metódico, frugal, no, o sea, salías mal, o sea, salías lleno de obligaciones, un poco paranoico a veces, siempre a la defensiva, y como muy bien lo señala José, tenía dos alternativas, ¿no? O sea, o te volvías loco, ¿no? O buscabas una forma de tapar esa horrible cotidianidad de ir al colegio todos los días, y que José lo hacía con la música, ¿no? Ahí sí, porque son grandes escenas de esta novela. Yo quiero señalar dos. Una, por ejemplo, la del adolescente que le gustaba patear penales, que le gustaba romper el kiosco de una humilde vendedora a punta de penales, que siempre le iba y una y dos y tres veces le pateaba y le tiraba los chisitos y los frunas y todo eso, y ya le encantaba porque para él ese kiosco pues no era el humilde trabajo de una obrera, sino era pura diversión para un pituquito. Y con esa misma indiferencia con la cual pateaba los penales, 10 años después él estaba bombardeando el penal del Frontón, ¿no? Y hay esta línea, ¿no?, entre lo que es esa crueldad infantil que, muy mal encaminada, peor manejada, se convierte en una crueldad adulta. De la misma manera que hay otro capítulo
en la cual la tortura de adolescentes, lo que hoy se llama bullying, ¿no? Esa manera perversa, cruel de coger a alguien de punto y de convertirlo en un instrumento, en un guiñapo, pues 10 años después puede ser lo mismo, ¿no? Y aquel chico que hacía bullying, que creía que no pasaba nada y que el punto aguantaba todo porque para algo era el 11, pues ese mismo espíritu lo va a hacer 10 años después cuando se convierte en torturador de las Fuerzas Armadas en el interior del país. Una de las grandes películas de Escola, donde hay una escena de los 3 amigos que se reencuentran 20 años después y uno de ellos dice: nuestra generación se ha comportado vergonzosamente. Y es algo que yo quizás tendría que repetir, ¿no? Quizás parte de nuestra generación se comportó mal y participó en una rapsodia de destrucción de este país, voluntaria e involuntariamente. Después de nosotros vino Fujimori, después de nosotros vino la corrupción, el narcoestado. Hoy creemos que hay cosas que podríamos haber hecho mucho mejores, quizás si hubiéramos tenido la oportunidad de una educación mejor. Yo de alguna manera también hago mi exorcismo, y es a los chicos a los cuales de alguna manera dicto, hago talleres de creación literaria, organizo juegos florales, te regalo libros, pues de alguna manera a ellos quiero darle la oportunidad que yo nunca tuve, ¿no? Es que el colegio es un lugar para pensar, para disfrutar, para criticar, pero nunca para tener miedo. Y esto es lo que se palpa con pavor muchas veces en cada una de las páginas de este libro, del cual José puede sacar algunos capítulos y convertirlos en futuras novelas, porque digamos, demonios y fantasmas aún no te vas a aburrir. Nada, muchas gracias y Cuando tuve la oportunidad ya de conocer a José y me planteó la idea de este libro, me pareció maravilloso porque es una obra de denuncia, en parte porque yo me enteré con el tiempo que yo he tenido 2 parientes, 2 primos que estudiaron en el San Agustín. Increíble que se haya tomado como algo normal. Si no fuera por estas cosas que ahora yo, bueno, no me gusta la tecnología, pero por ejemplo, ahora sí las denuncias de bullying salen a la luz, los chicos denuncian, los padres se quejan, en mi época eso era lo común, era lo corriente. Entonces yo considero que la obra de José es una obra valiente, es una obra de denuncia. Honestamente digo, me hubiera gustado hacerlo a mí. Y yo he salido del colegio, efectivamente uno con el tiempo trata de olvidar y dice, no, ya se pasó eso, pero hay situaciones que se dan con el bullying que se ve a los chicos ahora, que se ve que se repiten los patrones. Entonces no es cuestión de salir y decir, yo lo olvidé, es una etapa pasada, yo lo procesé, lo quemo. No, sino es una cuestión ya que tiene que ver ya más con el sistema, o sea, es parte de lo particular y se hace universal. Ponemos a pensar, pasamos 11 años en el colegio, es toda nuestra niñez y nuestra adolescencia, toda nuestra etapa de formación, de pensamiento. Pasamos más tiempo en el colegio que con nuestros padres, con esos alumnos con los que sufrimos, con los que nos maltratan, con los que nos humillan. Entonces, es imposible que uno salga del colegio y diga, yo ya me olvidé de todo, no pasa nada. Y si uno no concientiza esos estados por los que ha pasado, vuelve a repetir el patrón con su familia, con sus hijos. Si hubiera sido superado, uno diría, bueno, pues ya estás adulto, supera. No, no ha sido superado. La educación en el Perú sigue teniendo un nivel ínfimo, ¿no? Entonces, obras como las de José, digamos, poniendo el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Yo lo que recordaba de este colegio, el cual acá un poco retomo con el nombre Santa Agustín, ese es el colegio donde yo estudié. Era un lugar, un centro donde yo experimenté la violencia desde muy niño. De los 6 años que mis viejos tuvieron la peregrina idea, como acá, de meterme, de matricularme, y vi, sentía, eso es una cosa muy de sentimiento, la violencia no solamente verbal, la violencia física. Estaba un parquecito que se llamaba San Martincito, donde se cometían las peleas, Tyson, Ali, no sé, las peleas, los pugilatos más de Baretó, que yo recuerdo. No sé si tú te acuerdas de esto, Javier, que me has acompañado en estos años. Javier es un poco mayor, y bueno, era salvaje, ¿no? Era salvaje, pero lo más salvaje no era entre nosotros, que también lo era. Acá hay compañeros de este centro
que han venido también esta noche invitados, enterados también por la publicidad que se ha hecho a la obra, sino por incentivado desde la dirección del colegio por este personaje, ¿no?, que yo menciono acá con su nombre ficticio, que aparece, que tiene una formación fascista. Para mí fue un descubrimiento poco a poco, ¿no?, porque lo que uno experimenta cuando niño es el golpe, la orden, el grito, la tortura. ¿De dónde? ¿No? Si uno piensa de dónde, bueno, pero el mundo es en realidad no tan grande. En la universidad uno se va encontrando con diversos compañeros también. Como dicen, no, sí, yo conocí, era amigo de mi viejo. Era amigo de mi viejo, y sí, él era franquista. Era franquista y gustaba hacer saludo franco y gustaba decir que era el hombre más grande que había tenido España. A carajo. Entonces, esta verdad que nosotros experimentamos no era una cosa que al señor, digamos, se le ocurría. O sea, esa era una política. Yo descubrí que el director, por varios, no solamente por uno, por varios indicios y varios compañeros y gente que conoció, digamos, el personaje en mención, era un franquista. Era un franquista, y Franco ejerció una dictadura en España de más de 40 años, desapareciendo, fusilando, matando gente, reprimiendo gente, ¿no? Eso no era broma. Acá en el Perú hemos pasado, bueno, es un colegio religioso, ¿no? Esto este es un colegio franquista. Era un colegio donde la amenaza era cortarte el pelo, si no eras un marica. Si no te clavaban un reglazo en la cabeza, o te clavaban un llaverazo, o te mandaban un cocacho de esos fulminantes, ¿no? Era una violencia diaria, una violencia extraña, yo diría anómala. Yo no he visto, después que he salido, salvo después con la guerra que se dio, ¿no?, pero una violencia política ya directamente, ¿no?, violencia tan fuerte, ¿no?, violencia cotidiana de pégale, sácale, fórmale, sácale la mierda, pateale el culo, ¿no? Eso creo que no se da, ¿no? Es una cosa anómala. Bueno, es el franquismo instalado. Ahora, no era instalado, digamos, en un sector alejado, no era esto tampoco, de repente Villa Dignidad. Esto quedaba en pleno corazón de San Isidro, ¿no? Acá los padres de familia mandaban a sus hijos a educarse a este lugar, ¿no?, porque era una educación donde ellos pagaban y aparentemente por el pago que ellos daban iban a recibir una buena educación. Pero la cuestión es la distancia, ¿no? No, los padres, digo yo, es una crítica a los viejos de nuestra generación, tenían la gran confianza de que porque pagaban, sus hijos estaban bien. Punto uno. Un colegio bien pago no significa, señores, señoritas, señor, amigo, una buena educación. Eso es una gran mentira. Entonces, incluso hay un amigo que trabaja conmigo en la Universidad del Perú Norte, que bromeando un poco me decía, bueno, esto es, como ves, un poco, bromeando un poco, esto es un poco, los ricos también lloran. No, es que, claro, muchas veces se dice, esta gente del sector más o menos medio alto, la pasa bien. No necesariamente la pasa bien. O sea, hay que ver qué cosa está detrás. Por ejemplo, un franquismo instaurado, un franquismo que dirige un sujeto que en realidad fue acusado, no tengo la prueba, pero tengo serios indicios de un asesinato, incluso, que es mencionado en el libro. No voy a dar detalle de eso, me gustaría que la gente lo relacione, también está. Pero sí, y es algo que ha sido publicado hace poco también, incluso en Reporter, gracias a Herbert, esto de la ronda de las... no sé si uno de mis compañeros recuerda, por ejemplo, los que estuvimos en la C, en el quinto C lo pasamos, ¿no? El día en que el señor de disciplina, ¿no?, se acercó un poco para desquitarse, ¿no?, entró y pateaba así, o sea, es una sesión de tortura a los alumnos apuntados, ¿no?, sin saber quién era, teníamos que adivinar, ¿no?, di quién te pateó, ¿no? Y teníamos que averiguar, hasta no adivinar, teníamos que permanecer en cuatro barras, ¿no?, haciendo labor por compañeros, es decir, nos hacía pasar torturas, ¿no?, compartidas, ¿no?, donde hasta el que no quería tener que ver nada con eso era involucrado, ¿no? Entonces, yo no sé
y yo tengo mis dudas de que esto sea una buena educación. Esto era tortura, esto era fascismo, esto era algo que yo creo que es necesario historiar. Bien ha dicho Javier, ¿es un autoexorcismo? Sí, lo es, en la medida que son 11 años que han pasado, digamos, en este lugar. En estos 11 años, pues, recibimos este tipo de tratamiento. No se espera, y a mí me costó trabajo, digamos, salir de todo esto. Yo después del colegio me demoré más o menos 2 años y medio poder entrar a la universidad, y luego tuve problemas porque al principio estaba acostumbrado a obedecer, ¿no? Una aspiración de un poco en este colegio era ser militar, ¿no? Muchos fueron a la milicia, ¿no? Claro, por ahí no es el camino, por lo menos yo no creo que sea el camino, ¿no? Y bueno, entonces en este libro, que en realidad pretende historiar, y una cosa interesante me parece, no tanto el libro, que creo que yo no estoy un poco en capacidad también de juzgar tan objetivamente, porque yo lo he hecho, es que lleva a la gente a contar lo suyo. Las conversaciones que he podido tener ya en el centro de trabajo en esta universidad, con el norte, con algunos compañeros, ellos empezaban también a soltarse y contar lo que a ellos les había pasado, ¿no? Y generalmente era una educación militarizada, donde había un gendarme, ¿no? Prácticamente, que les decía que les pateaba o que les pegaba directamente o los retaba, ¿no? Y la gente de alguna manera echaba 20 candados, como 20 ejemplos, pero todo esto me parece que es como necesario olvidarlo, pero yo creo que eso no es tan bueno, ¿no? Es mejor, yo creo, sacar a relucir, ¿no? Ahora lo que llama la atención también por otro lado es los padres, cómo no se dan cuenta, ¿no? O sea, cómo los viejos, pensando que pagan, abandonan un poco en manos de gente que, como bien dice González Prat, reúnen, digamos, ninguna de las virtudes de los dos sexos y más bien todos los defectos, ¿no? Estos señores, digamos, misóginos, ¿no? Que somos sacerdotes, que no conocen, digamos, el corazón de una pareja, ¿no? Y sin embargo pretenden dar lecciones de vida, ¿no? Y que no tienen hijos, pero también crían supuestamente educan niños, y se les da como si fueran los encargados de llevar las buenas costumbres, la educación. González Prat es claro en eso. Y llama la atención que instituciones fascistas como esta, además, se estén tan enquistadas con, bueno, viendo ese concordato que tantas veces hemos denunciado con Pedro Flecha, con Héctor Guillén, con Herbert Mujica, con muchos de los que más me acompañan, ¿no? Y que está ahí vigente. Son más de $1.000 millones que brindan al Estado, anuales, ¿no? Que pagamos del fisco nacional, pagamos del fisco, ¿no? Dinero para que estos señores lleguen, y esto es el aporte, ¿no? Una educación que en realidad propicia fanatismo, propicia superstición, ¿no? Deja muy poco, en realidad, que es un centro de donde debe ser un centro para pensar, como bien dice Alan, sin embargo es un centro para fanatizar, ¿no? Salimos muy acríticos, salimos muy creyentes, salimos muy lejanos, digamos, de poder, digamos, tomar una distancia de lo que bien. Yo les agradezco, les doy las gracias a todos por sus aportes. Vale, de repente enmendar algunas cosas, corregir algunas cosas. De repente, esto en realidad, les digo, fue una parte, eso es una parte del primer libro, en realidad, que se llamó Postulados, Crónicas y Ensayos Ateos. La verdad que Postulados Ateos salió ahí. Después Ensayos Ateos también salió, porque era lo que salía mucho en los foros, lo reunía ahí, pero Crónicas me quedó muy poco de ese libro, entonces ahora salió un libro se salió un libro de crónicas al final, ¿no? Ahí están las crónicas que quizás faltaban en el libro anterior. Hay 130 y tantas páginas de crónicas, y las otras partes hay que ampliarlas. Es un proyecto de trabajo que vamos haciendo, y bueno, pues no dejo de mencionar también a estos enquistados también en los diversos colegios religiosos, como son
los soldadicios, los soldadicios, ¿saben a quiénes me estoy refiriendo? Que lo que hacen pues es tortura mental, ¿no? Chantaje, participé pues lamentablemente como víctima de lo que cuento en este libro, de algo de lo que pasó también Javier Garbich, ¿no? Una sesión también de manipulación psicológica. Felizmente yo sí me distancié ahí rápidamente porque estaba un poco al tanto de cómo se manipulaba ya por algunas series que había visto en la televisión, unas películas, me di cuenta que eso era una manipulación grosera, ¿no? Pero sí, yo vi que el día que ellos reunieron a la gente y gritaban ¿quién quiere morir por Cristo? Gente de la que no pensé que iba a hacerlo, las manos empezaron a levantarse y la gente empezaba a llorar, que era una grosera manipulación psicológica, ¿no? Efectuada, bueno, por estos, ¿no? Soldadicios, ¿no? Que tienen pues toda la de ganar, el Estado les apoyo, son premiados, ¿no? Y han pues participado en Santa Agustín pues durante muchos años, ¿no? Muchos años. Bueno, y además he historiado después de este colegio, hay un autor también, exalumno, muy interesante, he estado leyendo su libro, también que es este chico Mesa, ¿no? Julio Mesa. Julio Mesa, que ha escrito un libro que se llama Solo un punto. Él es promociona después que nosotros, pero la violencia que él vivió en ese tiempo, auspiciada también por los mismos tagastianos, era terrible, ¿no? Y hoy siguen así, y siguen peor. Entonces, no es locura mía, pero este libro, y en realidad, bueno, estamos acá también un poco en este foro, en esta mesa, un poco para conversar, debatir y escuchar de repente algunas propuestas o comentarios de los asistentes. Yo les quiero agradecer, bueno, a nombre del Burro Rojo por una parte y a mi nombre personal, a todos los amigos que me han apoyado, no sé, de repente muchos de ellos no quieren ni siquiera aparecer, también en esta horita, ¿no? Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir esta noche conmigo. Estoy realmente muy emocionado por también contar con todos estos amigos pensadores, con mi amiga Águeda, con ustedes, con mi amigo Javier, que también pasó acá, el personaje del libro también, algunos lo reconocen por ahí. Muchas gracias a todos y vamos a disfrutar un minuto y por supuesto de sus comentarios, muy amables, gracias. Bueno, hombre. Este libro no solamente podría ser un libro divertido o un libro de autoexorcismo, sino fundamentalmente considero yo que es un libro de denuncia. Hay padres que tolerarían lo que pasa en estos colegios religiosos, pero también habemos padres que no lo toleramos y no lo vamos a aceptar nunca. Yo quiero mencionar un documento que acabo de bajar de la página de SNAP hace 2 días, que recién lo he obtenido, se llama Luchando por el Futuro, que es un reporte sobre la Santa Sede en relación a la Convención de Derechos del Niño y el protocolo opcional para la venta de niños, la prostitución de niños y la pornografía infantil. Acaba de salir en febrero del 2013. Fue realizado por el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York a instancias de SNAP, que es la red de sobrevivientes de abusados por curas. El reporte ha sido preparado por Catherine Gallagher y Pam Spies, que son abogados senior del staff de este centro. Quiero solamente traducirles un pequeño pasaje de este reporte, que me parece que viene como anillo al dedo al libro de José. Dice: violación de los principios enmarcados dentro de la Convención de Derechos del Niño. Esto demuestra que la Santa Sede ha rechazado los principios básicos enmarcados en la Convención de Derechos del Niño. Específicamente, la Santa Sede ha fallado en hacer de estos intereses del niño su principal preocupación, de acuerdo a lo que dice el artículo 3 de la Convención. Por todo lo contrario, ha establecido que su interés más importante es guardar su reputación por encima de la protección de los niños. Igualmente, el artículo 6 de la Convención de Derechos del Niño dice que los niños tienen derecho a la vida, a la sobrevivencia, una palabra que ha sido utilizada esta noche, y al desarrollo. La violencia sexual y el engaño ha sido llevado a tal límite que ha habido niños que se han suicidado. Los niños pierden su autoestima porque están profundamente impactados, porque se les ha negado su dignidad. Es mucho más que el bullying.
En el artículo 19 de la Convención dice que se ha fallado en tomar las medidas necesarias por parte de la Santa Sede para proteger a los niños de todas las formas de violencia física, mental, daño, abuso, negligencia o tratamiento negligente, maltrato, explotación, incluyendo el abuso sexual, mientras estos niños están al cuidado de miembros de la clerecía o de personas que operan colegios religiosos o instituciones religiosas. Yo le insto, le pido a José que este libro de denuncia lo haga llegar al Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, porque está en proceso una demanda en la Corte Penal de La Haya para hacer prevalecer estos derechos del niño y enmarcar este libro o incluir este libro en una lucha global que no es de aquí, no es antigua, José, es totalmente actual. Es una lucha por los derechos del niño para protegerlos, una lucha por la justicia y por la verdad. Te felicito por el libro. Estoy de acuerdo, esto es un testimonio, pero no es un testimonio... A ver, yo estudié con los maristas champañanos del año 52 al 63 y lo que se ha descrito es exactamente lo que pasaba ahí. El fascismo, cantar Cara al Sol, hacer el saludo franquista, y se dividían entre los curas, además estos eran hermanos entre comillas, además los maristas ocupaban todo el país, ¿no? Eran como 25 colegios en Iquitos, en todas partes, ¿no? Y en Brasil también. El castigo físico, la letra con sangre entra, había un aparatito que se llamaba la chasca, ¿no? Que era para pasar cuando uno leía el otro y se lo tiraba uno en la cabeza y así, los reglazos era lo normal, uno tenía que poner los dedos así, y calos, así. Después de clase ponían piedritas en eso, uno tenía que arrodillarse y estar una hora ahí arrodillado en las piedras. Lo que me lleva a pensar es una cosa, ¿no? Esto era una norma católica mezclada con el franquismo, todo esto cambia un poco cuando está la cuestión de la teología de la liberación y de repente yo ya había salido del colegio y una vez fui a un cineclub del Champañán, ¿no? Y me encontré con uno de los curas, que yo por supuesto no había pisado el colegio sino solamente para ir al cineclub, y dice, ya hemos cambiado. Ya hemos cambiado, ¿no? Estoy hablando del año, pues, ¿qué sería? 64, 65, por ahí no me acuerdo cuándo fue la cuestión de una parrillada de esa que Interreggae, que salió la tecnología de la liberación y toda esa cuestión. Pero definitivamente era la letra con sangre entra. Los únicos que se libraban y que eran no eran queridos ni por los maristas ni por los salesianos, eran los Maryknoll y los de Santa María, que según para estos eran el diablo, porque no pegaban a los chicos, ¿no? Así que eso de las torturas, yo creo que este es un testimonio muy importante, porque va a hacer refrescar la memoria de mucha gente de mi generación, que anterior a la tuya, pero que ha tenido lo mismo. Entonces ya uno piensa, esto ha sido una cuestión doctrinaria, es decir, el abuso físico, es decir, la violencia. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, ¿de dónde vino esta violencia? Y otra cosa, si ahora sigue esa violencia o no. Es un trabajo valiente. Difícilmente uno puede realizar este tipo de trabajos, pues la coacción, ¿no?, que aún tienen las fuerzas religiosas es terrible. Yo también puedo dar testimonio de parte, pero me parece que no es el momento. Incluso en los colegios nacionales. Hemos sido víctimas también en los colegios nacionales. La famosa Semana Santa. Estuve a punto de ser expulsado por quedarme parado en la misa, ¿no es cierto?, y no seguir, llevado inmediatamente, ¿no?, por el jefe de normas educativas, que era ex cura. Pero felizmente en los colegios nacionales también hay profesores que son libres pensadores, incluso ateos, y gracias a uno de ellos fue liberado en cierto modo. Pero no quisiera también solicitar a José, para no quitar más tiempo,
Quizá pues en la Facultad de Letras podemos hacer la presentación, vale la pena. Sí, sí. Muy bien. Decano de la Facultad de Letras, Marcos. No digan autoridad. Bueno, simplemente expreso mi alegría y de haber conocido a José. Seguramente la música ha sido la salvación de José. Digo esto porque en esa época yo tenía a mis hijos también en FAT, formación artística temprana. Veía a José, por cierto, no conocía por el nombre, pero a un niño alegre saliendo con el grupo de folclore, y por eso digo, probablemente la música ha sido su tabla de salvación. Eso un poco de la proyección social entre comillas que nos llevaron a realizar en quinto de media antes de irnos. Se llama el capítulo 26, las rondas perimétricas de Alférez Vargas, extirpando peligrosos ambulantes de las calles de las Avellanitas. Los patrullajes escolares fueron formadas de un día para otro. Nos juntaron para el patrullaje callejero de a 5 alumnos. El jefe de la patrulla inventó el asunto, el repucho Alférez Vargas. Nuestra misión era clara, traer una por una las carretas de ambulantes, echar la indiada bien lejos. En el último año el accionar fascista de Alférez Vargas se puso de manifiesto de modo sobresaliente. Nos ordenaba como si fuéramos militares en zona de emergencia, incautar toda carreta que encontremos en el camino, toda huella vernácula debía ser desaparecida. Y como en Santa Agustín todos eran órdenes, acatamos en silencio y obedecimos, como borregos, llevados al matadero. Hoy lo recuerdo con un terrible remordimiento. Todas esas personas vestían de modo pobre, eran trabajadores informales. Muchos no se atrevían a hacer frente a la agresión de los 5 mozalbetes, otros sí. Se desataba la violencia racista, ya niños nos entrenábamos como hordas neonazis, en medio de una ciudad cuya mayoría era como los ambulantes que sacábamos a golpes y empellones. Estos momentos de violencia juvenil traían a la memoria de Alférez Vargas otra escena de su vida pasada, que no terminaba de pasar. A ver, carajo, me salen todos inmediatamente. ¿Cuántos indios hay en esta casa? Patadas en la puerta, se derrumbaba la puerta de una choza con la suela del tabazo militar. No, Taitita, no hemos hecho nada. Estábamos tomando desayuno nomás. No le he hecho nada, Taitita. Ya camina, carajo, salgan. Todos ustedes son terroristas. Tú tienes cara de indio, eres terrorista. ¿Por qué se llevan mi carreta? ¿Qué pasa? Son órdenes, le decíamos. Ambulantes de mierda. Yo solo me gano la vida. Ya camina, cholo miserable. Una a una las carretas eran llevadas al interior de Santa Agustín. Eran incautadas. En términos de alférez, los ambulantes quedaban atrás suplicando le devolvieran su mercadería. Alférez se negaba. Quería quedarse con algo, ganarse alguito. Una miseria profunda íbamos arrastrando en el espíritu. En el colegio no solo habíamos sido acostumbrados a ver y sufrir violencia, ahora estábamos siendo obligados a ejercitarla contra gente pobre, en la puerta. Éramos obligados a ser crueles, insensibles, todos unos hijos de la patria, unos héroes de la fe. Algo andaba podrido en Santa Agustín. Felizmente era tiempo de partir. Una parte del libro, capítulo 26, una pregunta, respecto simplemente una ampliación. Este libro he tenido la suerte, gracias también a ella, de conocer a este muchacho, alumno también, Julio Mesa Díaz, que no ha venido hoy día. Julio escribió hace unos años, en el 2010, pero él promociona después que nosotros. Él llama al mencionado centro San Augusto, pero en realidad en este libro solo un punto él narra una serie de cosas que yo asociaba increíblemente a todo lo que acá pasaba, ¿no? A ver, voy a leer un poquito de un pedacito nada más, ¿no? Un pedacito solo, un pedacito de lo que él decía acá, ¿no? Vamos a ver, acá lo tengo, lo he apuntado, marcado. Detalles, en realidad, no quiero leer todo el capítulo, solamente un par de párrafos y un poco al azar, ¿no? Es que ayer, por más que lo intenté, no pude estudiar. Solo soltó un alumno con la cabeza gacha y pestañeando sin control. Los sesos me dolían demasiado. Esa no es justificación para plagiar. Soltó el maldito un profesor, haciendo sonar el llavero que tenía en su mano derecha. Pero entiéndame, no sé qué me pasa, parece que algo me taladra el cerebro. Creo que me estoy volviendo loco. Eso de ir a un psiquiatra, ahora muéstrame el rostro. El alumno cumplió la orden y de inmediato la diestra del maldito, profesores, que sostenía un conjunto de llaves de metal, se estrelló contra su cara, emitiendo un sonido semejante al quebrar de sus ramas. Y no llores, carajo, agregó el maldito, que tú mismo te lo has buscado. Además hay que ser bien estúpido para no repasar la lección por una simple cefalea.
y soy duro, pero no por eso me tienen que llamar el maldito, pensó acariciándose la barbilla. El padre director me ordenó que no aguante comportamientos afeminados. Así que te has hecho un corte punk, dijo el maldito, blandiendo unas tijeras. No, profesor, eso es antiguo, mi peinado es más bien al estilo rap, explicó un alumno en un murmullo casi inaudible. No me interesa, para mí la mierda que llevas sobre los hombros es punk, mencionó el maldito, mientras le cortaba el pelo al alumno. Y eso significa que eres un marica. Y ese problema te lo voy a corregir en menos de lo que canta un gallo. Minutos después, frente a un espejo, el alumno no salía de sus hombros. Tenía la cabellera completamente rapada. El padre director me enseñó que no pregunte, sino que actúe. Dos alumnos, uno evidentemente más grande que el otro, habían estado pegándose a puño y patadas a la hora del recreo. Terminado ante el maldito, el más pequeño trataba de explicar la situación con palabras entrecortadas y temblorosas. Sucedió que me quitó el refrigerio. No me importa, gritó el maldito. Hicieron escándalo y merecen un castigo. ¡Silencio, carajo! Y con una pericia de domador de bestias, el maldito le dio a correazos a ambos pugilistas. El padre director me indicó que no aguante a los rebeldes. Un momento, dijo un alumno poniendo un gesto grave. Tengo derechos que me protegen. Usted no me puede golpear con tanta facilidad. Había más derechos en ese tiempo. ¿Qué cosa? ¿Derechos? Sonrió el maldito. Eso es una buena mierda para mí. Y por mencionar tamaña estupidez te caerá más fuerte. Y el maldito hizo estrellar su tabla de madera en cada una de las palmas del alumno. Me dijo que sobre todo sea duro. El maldito tiró de una oreja, duro, dio una patada en el trasero, durísimo. Jaló de los cachetes, ja, 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 lanzó una bofetada, ja, ja, ja. Golpeó con su palo, ja, ja, pegó, cacheteó, se rió, suspiró con fuerza. El maldito detuvo sus carcajadas y mientras guardaba el cuaderno de registro pensó, no hay duda alguna, el padre director me ha dado un trabajo estupendo. Sin embargo, ya salió de su oficina, se preguntó. Pero un momento, ¿por qué me dicen el maldito? Preguntaba ese profesor. Bueno, esto es una continuación, de alguna manera, de un exalumno, Julio Mesa, que escribió este libro, ¿no?, sobre un punto. Yo considero que es prácticamente una continuación de Crónica de Agustina Burton San Martín, parte 2, ¿no? En realidad, y no sé por qué habemos tanto loco que estamos escribiendo. Puede ser una cosa que somos muy alucinados. Muchas gracias, buenas noches.